Hola a todos, en este video vamos a dar explicación de cómo manejar las señales analógicas, tanto entradas como salidas de un PLC, en este caso es de la marca Schneider. Vamos a utilizar este PLC, que es el TM221M16R. Lo vamos a aplicar en un proceso de llenado y vaciado de un tanque de forma automática, utilizando el Factory IO, el software Factory IO para la simulación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona nuestro proceso. Nuestro proceso en esta ocasión está formado por un tanque que tiene una altura de 0 hasta 300 centímetros. Tenemos también una bomba, una válvula de llenado, es una válvula proporcional, un sensor y una válvula de desagüe, que por ahí donde va a salir el agua. Vamos a utilizar esos tres componentes: una entrada, que sería nuestro sensor, y dos actuadores, un actuador que sería la válvula y un actuador que sería esta válvula de desfogue. También vamos a utilizar ese pequeño tablero. Vamos a utilizar solo estos dos botones, el botón de Start y el botón de Stop, para nuestra programación. Entonces, ¿cuál es la lógica de nuestro programa? Entonces, con la ayuda de este sensor vamos a medir el nivel de agua cuando se acciona esta bomba. Entonces, cuando el nivel del agua esté en 0, o sea, el tanque esté vacío, nuestra válvula tiene que estar abierta en su máxima capacidad. Y cuando el nivel del agua esté subiendo hasta 150, hasta una altura de 150, la válvula ya no va a estar a su máxima capacidad. A partir de 150 va a disminuir al 70%. Va a estar abierta hasta su 70%. Va a seguir subiendo el agua hasta 250, y a partir de 250 nuestra válvula se va a reducir su apertura solo hasta el 30%. Entonces, a partir de 250 para arriba, la válvula solo va a estar al 30% hasta 300. Una vez que el nivel llegue a 300, esta válvula se va a cerrar por completo. Se va a cerrar, y en ese instante la válvula de desagüe se va a abrir en su máxima capacidad. Se va a abrir todo para vaciar el tanque. Va a vaciar. Cuando llegue a 0, se va a cerrar esta válvula y otra vuelta va a comenzar el llenado, Al principio 100%, luego 70%, luego 30%. Esa es la lógica de nuestro programa. Entonces, para entender un poquito más cómo funcionan estos sensores, este sensor es un sensor que tiene una señal normalizada de 0 a 10 volts, que sería este, es el level meter. Está en 0 y cuando está en su máximo llega a 10. Es un sensor de 0 a 10 volts. Igualito es la válvula, de 0 hasta 10. La válvula de entrada de agua y también la válvula de desfogue. Así funcionan estos actuadores en el Factory IO. Otra cosa que también tenemos que conocer es el tipo de resolución de entrada y salida analógica que maneja nuestro PLC. En nuestro caso, nuestro PLC en su hoja de datos nos dice aquí justamente que la resolución de entrada analógica es de 10 bits. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener aproximadamente 2 elevado a la 10 menos 1, menos 1 bits. Eso nos da aproximadamente 1023. Pero nosotros vamos a redondearlo a 1000. Entonces, ¿cómo funciona las entradas analógicas de nuestro PLC? Como habíamos visto, nuestros sensores de 0 a 10 volts. ¿Qué significa? Vamos a tener 0 y vamos a tener 10 volts. Entonces, nuestro conversor análogo digital lo va a convertir
estos 0 a 10 volts lo va a convertir en bits. Entonces, como habíamos dicho, un mínimo de 0 bits y un máximo de 1000 bits. Entonces, cuando nuestro sensor nos dé 0, vamos a dar 0 bits. Cuando esté en su máximo 10 volts, vamos a tener a nuestro PLC con 10 bits a su entrada. Esto en variables físicas, ¿cómo se transforma? Estos 0 volts y 0 bits van a corresponder a 0 centímetros de altura. Y estos 10 volts que se transforman en 1000 bits van a corresponder, en nuestro caso, como nuestra altura máxima es 300 centímetros, corresponden a una altura de 300 centímetros. Entonces, para 5 volts, por ejemplo, vamos a tener acá 500 bits. Y estos 500 bits aproximadamente van a ser 150 centímetros. Así funciona nuestro conversor análogo digital. Entonces, para obtener una salida física en función de los bits de entrada, tenemos que hacer una ecuación, que es una ecuación de la recta. En este caso, en el eje Y vamos a tener la altura y en el eje X vamos a tener los bits. Entonces, en altura, como mínimo vamos a tener 0 centímetros y como máximo vamos a tener 300 centímetros. Y en bits, como mínimo vamos a tener 0 y como máximo vamos a tener 1000. Entonces, esta gráfica es una gráfica lineal. Entonces, para cierta altura vamos a tener cierta cantidad de bits. Así funciona. Entonces hay que hallar la ecuación de esta recta. Entonces, la ecuación de la recta es igual a y es igual a pendiente por x, ¿no? Entonces, y en este caso, ¿quién va a ser? La altura, ¿no? Entonces, nuestra altura va a ser igual a la pendiente. La pendiente, ¿cómo se calcula? Con la tangente del ángulo, ¿no? Hay que dividir este punto de acá, le corresponde 1000 bits. 300 centímetros de altura le van a corresponder 1000 bits. Entonces yo voy a dividir 300 entre 1000. Va a ser 300 dividido entre 1000 y por x, ¿no? Que x van a ser los bits de entrada. Entonces esta ecuación de acá tengo que poner en mi PLC para obtener la altura de mi tanque. Por el x yo lo voy a asignar una entrada analógica a mi PLC. Por este x van a entrar los bits, es decir, por este x van a entrar 0 a 10 volts. El PLC con su conversor análogo digital lo va a convertir a bits. Entonces voy a tener bits en esta entrada, y con estos bits voy a convertirlos a variable física utilizando esta ecuación, en este caso altura. Listo. Entonces esta ecuación la vamos a utilizar para leer variables analógicas. Vamos a leer la variable analógica de nuestro sensor de nivel, ¿no? De igual forma vamos a tener que realizar otra ecuación para obtener una señal de salida analógica que va a utilizar nuestra válvula, porque nuestra válvula es una válvula proporcional. Entonces vamos a proceder a realizar la explicación del programa que le he creado en este software, que es el Machine Expert Basic. Vamos a explicar paso a paso, ¿no?, cómo funciona este programa. En el primer escalón he programado el arranque, ¿no? En este caso solo he utilizado variables internas, ¿no?, del PLC, es decir, marcas. No he utilizado variables de salida, como acá tendría que poner Q en vez de M, ¿no? Y
tampoco he utilizado variables de entradas, o sea, y no he utilizado puras marcas, variables internas, por un tema de simulación, ¿no? Porque el Factory.io utiliza un protocolo de comunicación que es el protocolo Modbus TCP/IP cliente, ¿no? En este caso, por ese tema he hecho la programación con marcas, con variables internas. Pero básicamente lo mismo, ¿no? Cuando realices la programación real tendrías que cambiar, ¿no? Estas variables internas por salidas. Entonces, este primer escalón trata del arranque, ¿no? Un enclavamiento. Entonces, presiono Start. Este pulsador es el contacto normalmente cerrado de acá, por lo tanto siempre está energizado. Presiono Start, la energía pasa, se energiza esto y se enclava, ¿no? Este es un pulsador normalmente abierto. Entonces vamos a arrancar nuestra marca de room. Todo, de ahí pasamos al siguiente escalón, que es el normalizado, ¿no? Entonces, yo le he asignado a mi entrada MW0 como mi entrada analógica, es decir, por mi entrada MW0 van a entrar los datos de mi sensor de nivel. Aquí está. Drivers, acá está. Mi sensor de nivel está acá en holding rec 0, que le corresponde la variable MW0, ¿no? En mi PLC. Entonces por este puerto van a entrar los datos, van a entrar mis bits. ¿Qué he hecho acá? Simplemente he convertido mis datos, que son de tipo real, los he convertido, son de tipo entero, perdón, los he convertido a tipo real. ¿Para qué? Para poder meterlos, ¿no? En la ecuación de la recta que habíamos creado. Entonces en este bloque convierto los bits de entero a real y los guardo en un registro que es el MF10. En el siguiente nivel he hecho la ecuación de la recta que habíamos creado acá. Mi altura es igual a 300 entre, en este caso acá nos hemos equivocado, aquí es 1000 por X, ¿no? X es mi entrada analógica. Entonces acá mi entrada es mi registro MF10, es decir, en este registro están mis bits. Lo voy a multiplicar por 300 entre 1000 y este resultado lo voy a guardar en un nuevo registro que es el MF20. Entonces en el MF20 está mi altura en centímetros, ya como variable física. En el siguiente escalón he hecho las condiciones, ¿no? Condiciones, es decir, si mi MF20, es decir, mi altura es mayor o igual que 0, pero menor que 150, entonces yo voy a escribir en mi puerto, un puerto de salida voy a escribir 100. ¿Qué se va a significar este 100? Este 100 lo estoy utilizando para la apertura de mi válvula. Acá, justamente en el siguiente escalón. Mi apertura de mi válvula. De igual forma he hecho una ecuación de la recta. Como así. Acá vamos a poner nuevo. Mi ecuación de la recta es de manera inversa en este caso, ¿no? Como en este caso yo voy a escribir una señal analógica, ya no va a recibir señales analógicas, quiero escribir una señal analógica, una salida para que vaya hacia mi válvula. Entonces como variable de salida voy a tener acá los bits. Acá voy a tener bits, es decir, voy a mandar bits por mi puerto de salida. Y como variable de entrada yo voy a escribir el porcentaje de apertura de la válvula. Mi válvula es de 0 a 100% su apertura. Entonces acá va a ser 0 y como máximo mi válvula va a estar en 100%. Acá también su mínimo es 1000. De igual forma creamos una ecuación a la recta.
digamos para 50% de mi válvula le van a corresponder acá 500 bits de salida. Entonces de igual forma hago mi ecuación, y es igual a pendiente por x, ¿no? Entonces acá mi salida y va a ser igual a mi pendiente. ¿Cuánto es mi pendiente? Con estos puntos de acá, 1000 bits entre 100, ¿no? Entonces 1000 entre 100 por mi entrada, ¿no? Que yo voy a escribir en mi PLC. Es decir, si escribo 50, quiero que mi válvula se abra hasta la mitad. Entonces acabo de escribir 50. Y a mi salida ya va a calcular, ¿no? Para esos 50% de apertura, cuántos bits le corresponde. Que él me va a dar 500. Entonces esta ecuación de acá la he escrito en mi programa, que es justamente la de acá. Mi salida es igual a mi entrada. En MW14 yo voy a escribir qué tanto quiero abrir la válvula por 10. Este 10 resulta de simplificar esto de acá. 1000 entre 100 nos da 10. Entonces en MW16 voy a tener los bits de salida de apertura de mi válvula. Y en MW14 voy a escribir qué tanto quiero que se abra mi válvula. Acá está. Entonces regresamos al escalón anterior. Entonces si mi nivel está entre 0 y 150, entonces yo quiero que mi válvula esté abierta al 100%. Si mi nivel es mayor o igual que 150, pero menor que 250, entonces yo quiero que mi válvula se abra hasta el 70%. Y si mi nivel es mayor o igual que 250, pero menor que 300, mi válvula se va a abrir al 30%, ¿no? MW14 es igual a 30. Este MW14 va acá, 30 por 10, y obtengo los bits de salida, ¿no? ¿Qué más? El siguiente escalón es que mi apertura de mi válvula se va a cerrar por completo, ¿no? Esto lo he puesto para que cuando el nivel llegue a 300, quiero que mi válvula se cierre por completo. Es decir, en MW16 voy a tener 0 bits. Y básicamente ese es todo el programa. He puesto al siguiente escalón, es para detener la apertura de la válvula. Cuando yo presiono stop, se va a detener la válvula, ¿no? Se va a volver a 0. Y en el vaciado de tanque, en este escalón que le he llamado vaciado de tanque, ¿para qué me sirve, no? Una vez que el nivel llega a 300, dice MF20, que es el registro donde está mi nivel, llega a 300. ¿Qué va a pasar? Voy a activar esta marca que se va a enclavar acá, y este MW200 va a abrir este contacto normalmente cerrado acá. Lo va a abrir, y al abrir esto ya no va a funcionar. La apertura de la válvula no va a funcionar. En este caso se va a cerrar y va a funcionar esta ecuación, ¿no? Que dice que mi apertura de mi válvula va a ser 0 porque lo está multiplicando por 0. Y eso es todo. Y para cuando se active esta marca, entonces mi tanque se va a comenzar a vaciar. También se va a activar este registro que es el MW5, que dice que en el MW5 yo voy a escribir 1000 bits. ¿Qué significa estos 1000? Ya no estoy haciendo una ecuación en la recta para la apertura de mi para la apertura de mi válvula de Fogg. Esto también funciona con salida analógica. Entonces en MW5, este registro de MW5 le corresponde a mi salida analógica que va a accionar esta válvula. Es decir, que cuando mi nivel llega a 300, se va a accionar mi válvula de vaciado en su máxima capacidad. Es decir, 1000 bits lo voy a enviar de salida, que mi válvula va a entender que son 10 volts. Entonces se va a abrir en su máxima capacidad. Una vez que
vacíe todo el agua, otra vuelta se va a comenzar a llenar. Acá, si mi nivel es 0, entonces se va a activar esta marca y va a abrir este contacto de acá. Entonces ya no va a funcionar esto, ni va a funcionar esto, y va a comenzar a repetirse el ciclo. Eso es todo el programa. Entonces vamos a proceder a realizar la simulación. Entonces vamos acá, en drivers, ya está conectado. Mi start está conectado al coil 0, es decir, acá. Mi start es el M0, entonces lo he conectado al coil 0. Mi stop es el M2, lo he conectado al coil 2. Mi sensor, que es el MW0, mi sensor de entrada, acá MW0, acá está conectado. Mi válvula de desagüe, que es el MW5, listo. MW5 es mi válvula de desagüe, está conectado acá. Y mi válvula de llenado, que es acá está, MW16, válvula de llenado 16. Entonces le he conectado acá a la entrada 16. Listo, lo conectamos mediante este protocolo Modbus TCP/IP. Le damos sin conectar. Pero primero tenemos que poner en funcionamiento esto. Le damos acá poner en funcionamiento, iniciar simulación. Esperamos un momento. Luego le damos en iniciar controlador. Le damos en aceptar. Y listo. Vamos a nuestro Factory IO. Ahora sí le damos en conectar y ya está. Cuando te da la aspa es que ya está conectado. Volvemos acá. Lo ponemos en automático y le damos en play. Vamos a darle start y como está en nivel 0 comienza a abrir la válvula, ¿no? Como se puede ver, la válvula está abierta en su máxima capacidad, es 10 volts, que le corresponden 1000 bits, ¿no?, de entrada. Entonces cuando llega a 150, la válvula se va a abrir solo hasta su 70%. Ahí está, se redujo, ¿ves? El nivel del agua está un poco más bajo. Perdón, el flujo del agua. Cuando llega a 250 se va a reducir ya no al 70 sino al 30%. Listo, llegó a 150, se redujo al 30%, ¿no? Y ves, está reducido el flujo de agua. Cuando llega a 300 se va a detener por completo, es decir, esto se va a poner 0. Llegó a 300, entonces en ese momento que llega a 300 mi válvula de desagüe se activa en su máxima capacidad, que son 10 volts, hasta vaciarse por completo. Ahí se puede ver. Y cuando se va a hacer por completo, el sistema se va a llenar otra vuelta, ¿no?, automáticamente, con las mismas condiciones. Llegó a 0, entonces otra vuelta se llena, ¿no?, al comienzo con su máxima capacidad de la válvula. A ver, lo vamos a ver tanto en el software como en como se puede ver en MF20 está nuestro nivel. Acá está subiendo el nivel. 250, 258,
270, 280, acá está, igualito. Va a llegar a 300 y va a comenzar a descender el nivel, ¿no? Listo, está comenzando a bajar el nivel. Y listo, así funcionaría nuestro programa. Bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya servido de algo a entender cómo es el funcionamiento de las entradas y salidas analógicas, ¿no? Muchas gracias por ver este video.